Vamos a dar inicio. Voy a proceder a dar lectura a la síntesis curricular de la doctora Rosalía Ibarra Sala. Ella es doctora en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, España, diplomada en Estudios Avanzados, DEA, con el reconocimiento de suficiencia investigadora por la Universidad de Alicante, España. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, diplomada en Derecho Ambiental por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en el periodo cuatrienal 2021-2025. Es asesora legal e interna en prácticas en el Centro de Derecho Ambiental de la UICN en Bonn, Alemania. Es investigadora titulara del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del SNI nivel 1, es profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM en niveles de licenciatura y posgrado. De igual manera es coordinadora del Diplomado de Derecho del Cambio Climático y Gobernanza, impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, investigadora visitante en el Centro de Estudios de Derecho Ambiental CEDAT de Tarragona, en la Universidad Rovira y Virgili, España, septiembre del año 2022 a marzo del 2023. Ella tiene como líneas de investigación régimen jurídico internacional y nacional para la protección de la atmósfera y áreas transversales, desplazados climáticos, comercio de emisiones, litigio climático, seguridad y cambio climático, economía ambiental, derechos humanos, energías renovables, política ambiental, conflictos socioambientales, empresa y ambiente. Y es miembro de la línea de investigación de la Universidad de Zaragoza en España, en los temas de agua, derecho y medio ambiente. Pues muy bienvenida, doctora Ibarra, muchas gracias por acceder a la invitación que hace la Comisión de Medio Ambiente de la Baja Mexicana. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un placer estar aquí con ustedes y pues bueno, darme la oportunidad de compartir pues conocimiento a base de este sistema que en lo personal, el sistema de comercio de emisiones, un instrumento económico que a mí me gusta. Creo que puede ser un sistema muy favorable si se aplica de manera adecuada y eficiente para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y pues bueno, hacer frente a esta crisis y emergencia climática que tenemos. Porque bueno, este sistema lo que hace pues es regular justo las emisiones de los grandes sectores de la economía, como es la industria y la energía. Entonces, pues bueno, la exposición, bueno, Luli me pidió que hablara de este tema y bueno, yo la exposición la preparé en el sentido de explicarles primero por qué este sistema, cómo está diseñado y su importancia de hablar de él en estos momentos, porque a raíz de la reforma de 2018, la Ley General de Cambio Climático, pues este sistema ya lo tenemos de manera obligatoria aquí en México. ¿Y en qué fase estamos? Es a donde yo quiero llegar. Bueno, también explicarles cómo está diseñado por el momento, en qué fase nos encontramos y qué estamos esperando, porque vamos un poco atrasados en algunas cuestiones, sobre todo para establecer la fase operativa. Entonces, pues bueno, en ese sentido tengo preparada la presentación y bueno, posteriormente quedaré a su disposición para cualquier tipo de pregunta. Primero, bueno, ¿por qué un sistema de comercio de emisiones? Esto de manera muy breve, bueno, señalarles que esto tiene que ver con la teoría de las externalidades. Es un concepto que, bueno, que viene desde lo que es la economía ambiental y tiene su origen justamente en internalizar estas externalidades negativas que se han venido generando a través de pues, la producción de bienes, servicios, etcétera, pero que además efectivamente no tienen reflejado en sus costos ese perjuicio social, ambiental, ligado a la contaminación, ¿no? Y esto pues bueno, viene desde Arthur Pillou, que por eso él estableció en su momento que se establecieran los impuestos pilluvianos, ¿no? Justamente donde se integrara ese costo que no refleja
la producción y consumo con todo el daño ambiental y social que genera. Y pues justamente al no internalizar esa externalidad negativa es lo que hoy en día también conocemos como la mayor falla del mercado. Y de hecho el cambio climático se conoce como la mayor falla del mercado. ¿Por qué? Pues porque justamente no hemos internalizado estas cuestiones que hoy en día pues ya nos está pasando factura. Cuando no internalizamos la externalidad negativa, que justamente es toda la contaminación, en caso concreto la que se va hacia la atmósfera y que hoy en día nos genera el calentamiento global, cambio climático, calentamiento global y con todas las consecuencias que muchos ya conocemos, justamente es a raíz de la ausencia de este costo en la formación de los precios de mercado, que lo que hace es conducirnos a una sobreexplotación de recursos y una contaminación superior al nivel óptimo, ¿no? Desde el punto de vista social y ambiental. Tan es así que por ello hemos ya rebasado los límites planetarios. Entonces, justamente para corregir estas externalidades negativas, el gobierno o las autoridades lo pueden hacer mediante lo que se conoce como instrumentos económicos de protección ambiental, los cuales los tenemos que entender como complementarios, es decir, no van a ser una vía justamente para resolver el problema, simplemente se complementan con políticas públicas y demás medidas nacionales, ¿no? Que justamente es como así están diseñados el comercio de emisiones, que justamente es un instrumento económico que incluso se complementa con los impuestos al carbono y además muchísimas más otras medidas. Entonces, estos instrumentos económicos, ¿qué es lo que hacen? Como su propio nombre lo indica, al ser económicos, se aterrizan en un sistema de precios y mecanismos de mercado para obtener un objetivo determinado. Es por ello que se enfocan en instrumentos que ponen un precio al carbono. Y eso hace justo este sistema, así como el impuesto. Ambos tienen sus diferencias, pero se complementan. ¿Qué van a hacer? Van a influir sobre costos y beneficios. Y aquí es donde empezamos a encontrar algunas bondades en el sistema. Bondades en el sentido de que, insisto, puede que son sistemas que pueden ser muy favorables, porque justamente a los sectores regulados se les va a dar la posibilidad de que además ellos tomen la elección de decidir cómo van a cumplir con la norma. Y esto, esa razón, justamente porque puedes obtener un beneficio económico si es que tú además empiezas a hacer una transición energética, aplicar mejores tecnologías y puedes obtener un beneficio económico según hacia dónde dirijas tu conducta o cómo modifiques tu conducta. ¿Por qué? Porque, insisto, eso va a influir en los costos y beneficios. Entonces, el precio del carbono lo que va a hacer enviar una señal económica a los emisores, es decir, a quienes van a estar regulados. Y justo como ya te va a costar el carbono, o sea, emitir emisiones, pues justamente para que no pagues o para que tu costo sea menor, te va a inducir a transformar tus actividades, en donde reducir emisiones, puedes obtener un beneficio económico, o bien, si tú optas por continuar emitiendo porque en este momento no puedes implementar mejor tecnología, pues tendrás que pagar. Entonces empieza a ser interesante aquí la elección que se le da al sector regulado de decidir cómo va a cumplir con la norma. Y esto además, este tipo de instrumentos se va a establecer en función de los objetivos a alcanzar, por tanto tienen que ser evaluados de manera periódica. Y cuando me refiero a objetivos a alcanzar, tienen que ver con segundos porcentajes de reducción de emisiones que además tiene que ser progresivo. Entonces, por eso es un sistema que es dinámico, tiene que ir avanzando justo en cómo se va dando la regulación. Entonces, ¿qué vamos a entender por comercio de emisiones? Un instrumento de mercado diseñado para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, y aquí viene la parte importante, de una manera costo efectiva. Este sistema, por tanto, como se remite a sectores regulados, sectores económicos, pues justamente es un poco hablarles en su lenguaje, porque eso es lo que a ellos les interesa. O sea, obviamente reducir emisiones, ser parte de este objetivo ambiental, pero que también pues dé un beneficio económico, o sea, porque pues esto es así. O sea, si lo hablamos en el lenguaje de ellos, es cuando pueden tener un poco más de interés o iniciativa en entrar en estos sistemas, ¿no? Entonces, da un costo-beneficio de entrada. ¿Cómo se estructura este sistema? Bueno, este sistema fija primero un tope de emisiones. O sea, vamos a tener un tope determinado. ¿Cómo se va a implementar? Pues es un tope que va a ser respecto a las emisiones totales de todos los sectores económicos que vas a regular. Es decir, si todos mis sectores económicos, según con los registros históricos, no sé, tienen un tope, entre todos emiten 50 millones de toneladas,
de CO2, yo conforme a ese tope total que me dan todos los sectores regulados, establezco un tope máximo, obviamente por debajo de los 50 millones, porque lo que pretendo es ir reduciendo. Entonces, una vez que tengo ese tope, tomando en cuenta las emisiones que emiten mis sectores que voy a regular y lo tengo que bajar, además lo tengo que alinear con mis metas de mitigación que tienen su normativa con base al Acuerdo de París, con base a las contribuciones nacionalmente determinadas y con base a la Ley General de Cambio Climático. Entonces, con base en esto y con base a los reportes que me dan las empresas de los sectores regulados, yo establezco un tope máximo que obviamente tiene que ir a la baja. De acuerdo con ese tope, entonces a los sectores yo les asigno derechos de emisión, que ahorita vamos a señalar cuál es la naturaleza jurídica de estos derechos. Derechos de emisión que van a ser transferibles además en el mercado, y aquí es donde empieza el tema del comercio. Entonces, si tú eres un participante que vas a emitir menos emisiones que los derechos que se te otorgan, ¿por qué? Porque te resulta conveniente meter tecnología, entonces vas a reducir emisiones y te van a sobrar derechos. Esos derechos los puedes vender a quien lo necesita, a quien no pueda reducir, porque le resulta en este momento muy caro, porque no pueda meter tecnología, o porque dice, oye, no, mira, es que mi producción no la puedo ahorita reducir. Pero él, a lo mejor otra industria dice, oye, yo sí puedo, tengo facultad para meter tecnología, tengo capacitación institucional, humana, puedo hacer transferencia tecnológica, puedo meter ahorita transición energética, energías renovables, me sobra el derecho de emisión. Se los vendes a quien lo necesite. Y es ahí donde tú tienes un beneficio económico. Y es ahí donde el otro, que no puede de momento reducir sus emisiones, tiene la posibilidad de acudir al mercado y comprar estos derechos de emisión que son excedentes. Si el sistema lo permite, además se pueden comprar los que son, no sé si los han escuchado, los famosos créditos de carbono, que estos son las compensaciones. Es decir, compensar esta emisión con una reducción de emisiones que se genera en otro proyecto. Y ahí puedo acudir también a los mercados voluntarios a comprar estos créditos de carbono para tener una neutralidad entre la emisión y la reducción que se genera. Entonces, es ahí donde vemos el beneficio que se puede ir generando entre los sectores regulados. Aquí lo que sucede es que al final de cada ciclo que se regula, cada uno de los que están regulados tienen que entregar los derechos de emisión que va a corresponder a esas emisiones generadas. Es decir, si yo al final, cuando tengo que presentar ante la autoridad evaluadora mi reporte de emisiones, a ver, yo emití 10 emisiones, tengo que presentar 10 derechos de emisión. O sea, eso tiene que ser correspondiente, ya sea que los compraste en el mercado o si te sobraron, pues bueno, listo, pues si me sobraron yo emití 10 y me diste tus 12 derechos, pero todos los vendí. Entonces ahí viene el beneficio económico. Entonces se obtiene derechos de emisión, pero también en consecuencia se tiene la obligación de reducir emisiones, porque como yo les comenté al principio, existe un tope. O sea, ese tope no se va a rebasar, o sea, porque son los únicos derechos que van a estar en el mercado. En este sentido, este sistema se conoce como de qué neutral, o sea, hay un tope en el comercio, hay un límite máximo de emisiones y a su vez derechos que son transferibles. Las emisiones, entonces, aquí empiezan las cosas también interesantes desde el punto de vista pues, económico, van a tener además un precio en el mercado. ¿Y este precio cómo se va a determinar? Pues como les comenté, es un sistema económico, entonces van a fluctuar los precios según la oferta y la demanda. Es ahí donde empieza lo interesante. Obviamente tiene que haber menos oferta para que estos sean caros, porque si son baratos, el sistema no funciona. Tienen que ser costosos. ¿Para qué? Para que te inviten y te induzcan justamente a reducir emisiones, meter mejor tecnología o ir hacia las energías renovables. Entonces, digamos que los derechos tienen que ser también escasos. Esto se comenta porque ha habido lecciones aprendidas. Cuando se estableció en su momento el sistema de comercio de emisiones en la Unión Europea, lo que pasó es que primero hubo una sobreasignación de derechos y había demasiados derechos en el mercado y los precios eran de risa, eran a 0.50 centavos de euro a euro, y eso era una vacilada. O sea, todo el mundo decía, pues yo estoy contaminando, pues si los derechos están baratos. Entonces eso no funcionó. Se tenía que hacer un recorte, tenía que haber pocos derechos para que estos fueran caros, y hoy en día, digamos que ese error se ha ido corrigiendo.
al grado de que hoy los derechos de emisión oscilan entre los 80 y los 100 euros, depende de cómo esté el mercado. Las compensaciones están aproximadamente, esas son un poco más baratas, pero depende del proyecto del cual se desprendan, y estos oscilan entre 20 euros más o menos. Pero dejar claro que los precios varían, o sea, esto va a ser según la oferta y la demanda. Y bueno, los participantes van a poder comerciar con estos derechos entre ellos mismos. Las empresas, por tanto, toman el valor de la emisión como un costo de producción más. Entonces, como ven, esto ya internalizamos la externalidad negativa y además se empieza a aplicar el principio que contamina paga. O sea, que esto también pues, te va a costar porque el carbono ya tiene un costo. O sea, ya no es gratuito que tú emitas tus emisiones a la atmósfera. Entonces, con estas cuestiones, ¿qué es un tope? ¿Quién lo determina? Ya decíamos, el gobierno lo señala. Un tope que debe de reducirse con el tiempo, y el tope entonces es el límite de emisiones que son autorizadas por el gobierno, caso concreto aquí en México es por Semarnat, y es la cantidad máxima equivalente a los derechos de emisión que van a estar en el mercado. ¿Cómo se van a distribuir estos permisos? Como les decía, una vez que se llega al tope, se distribuyen los permisos que son transables, comercializables, a los agentes obligados, y un permiso va a representar 1 tonelada de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo se pueden otorgar estos permisos? Se pueden otorgar de manera gratuita o mediante subastas. Cuando se empieza a establecer estos sistemas, lo que se recomienda, igual según las lecciones aprendidas, es que sea de manera gratuita, porque tú no puedes sacar al sistema. Estamos hablando de los grandes sectores económicos. No los puedes sacar, sobre todo si le estás empezando a implementar este sistema. Se entrega de manera gratuita. ¿Cómo es se conoce una metodología de Grant Thornton? ¿Y cómo funciona esto? Conforme a los derechos adquiridos y tus registros históricos. Entonces, si tú eres una empresa cementera que ha emitido, se toman los registros desde, si no me equivoco, son desde 2017 a 2019, según el RENE, y con base en ese histórico que tú tienes de emisiones, con base en eso yo te doy tus derechos de emisión, obviamente, a la baja. Entonces son con base a derechos adquiridos. ¿Cuántas emisiones tú has necesitado a lo largo de tu producción y que quieres emitir a la atmósfera? Pero con base en eso yo te doy derechos gratuitos. Al principio de las fases del comercio de emisiones no te van a costar, pero conforme vaya avanzando la regulación del sistema, sí se van a vender, y es mediante subastas. Pero no lo podemos hacer ahorita, insisto, porque si no, si ahorcamos al sistema económico, porque representa, insisto, un costo ya para tu producción, el que compre los derechos. Entonces, de momento, siempre cuando empiezan a operar los sistemas económicos, tienen que ser de manera de una asignación gratuita. Y una parte de derechos se los queda el sector regulado, la administración pública, primero para posteriormente venderlos en subastas, y sobre todo si con el tiempo empiezan a ingresar otros sectores. Entonces tengo que tener derechos reservados. Aquí en los sectores nuevos sí se los voy a vender, porque ellos no tienen un registro histórico. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho de emisión? Primero tenemos que entender lo que permite emitir de manera lícita 1 tonelada de dióxido de carbono durante un periodo determinado. Puede ser vendida o comprada en el mercado, y su venta es a razón de la consecuencia de una no emisión. O sea, si yo puedo venderlas porque yo no la emití a la atmósfera cuando yo estaba autorizado a expulsarla. Entonces, el titular de esa cuota, de ese derecho, en principio puedes utilizarla porque estás autorizado a ello por el gobierno, pero también tienes otras 2 opciones. Entonces, aprovecharla según yo lleve a cabo una acción, o sea, la consumo, o bien puedo disponerla y ponerla a la venta. Entonces, esa es la ventaja que también a mí se me da con este derecho. Yo decido si la utilizo, estoy autorizada, pero si no la utilizo, no la emito a la atmósfera, la puedo poner en el mercado. De cualquier forma, obtengo un beneficio, porque si la emito, pues estoy conforme a lo permitido. Si no la emito, pues puedo venderla, y según, conforme esté el precio del mercado, lo puedo utilizar y obtener un activo económico para mi empresa o para mi sector. El caso de México, ¿cómo está definido? Según las bases preliminares del programa de prueba del sistema de comercio de emisiones, ¿cómo lo define? Se entiende como un instrumento administrativo que es expedido por la Secretaría, es decir, por Semarnat, que otorga el derecho a emitir 1 tonelada de dióxido de carbono durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, jurídicamente, lo tenemos que entender que es un acto administrativo que va a otorgar un derecho subjetivo.
cuyo titular va a tener la facultad de utilizar 1 tonelada de CO2 frente a la obligación de reducir emisiones porque hay un tope, cuya reducción extraordinaria le va a permitir no usar ese derecho, el cual puede obtener un beneficio económico al momento de venderlo. Entonces, es un derecho subjetivo que deviene de un acto administrativo. Y eso sí es importante dejarlo claro porque, bueno, como todos sabemos, el aire de entrada es un bien colectivo, es una cosa que está fuera del comercio. ¿Y por qué se puntualizo esto? Porque, bueno, a mí con los alumnos, cuando se explica este sistema, lo primero que viene a la mente y lo primero que de repente les inquieta o hasta reclaman, decir es que se está vendiendo la atmósfera. No, o sea, la atmósfera no se está vendiendo. O sea, porque la atmósfera, el aire está fuera del mercado. Es que se está dando derechos a contaminar. No, más bien se está regulando la contaminación en sí misma. Son derechos a contaminar. O sea, el Estado otorga justamente estos derechos a emitir, pero más bien está regulando esa situación. O sea, no está dando derechos de propiedad de la atmósfera, porque es lo que también luego se confunde, que nos estamos apropiando de la atmósfera. Es decir, tú tienes un derecho a emitir. No, lo que estamos haciendo es que estamos regulando el uso de la atmósfera, que es que no estaba regulado. O sea, emitíamos la cantidad de emisiones como basurero a la atmósfera, entonces ahorita lo que hacemos es poner un tope, o sea, regular ese uso. Entonces, es lo que están haciendo estos derechos. En términos generales, nos permite lícitamente que yo emita 1 tonelada de dióxido de carbono en un tiempo determinado. No es un derecho de propiedad de la atmósfera, es un derecho de uso de la atmósfera. También hay que entender que no es una concesión, porque tampoco no hay un dominio público sobre la atmósfera. Es un derecho subjetivo. ¿Y diríamos sobre qué? Pues si con concepto de derecho civil, pues es sobre un bien mueble incorpóreo, o sea, es una emisión, es un gas consumible, porque claro, si la emito se consume, y quien la compra pues la va a consumir, fungible y con un valor económico. Eso sería, digamos, su naturaleza jurídica, lo que podríamos entender como una emisión y el derecho sobre el cual yo tengo. Esa sería su naturaleza. Entonces, lo que hace este sistema es transformar la libertad de uso de la atmósfera en un derecho de uso de la misma y aplica el principio que contamina paga, porque si al final del día tú requieres emitir de más, pues vas a tener que acudir al mercado a comprar y eso ya te va a reflejar un costo. Entonces, o una de dos, o continúas emitiendo o te aceleras a meter mejor tecnología para que en vez de comprador seas vendedor de tus derechos. Además de que con el tiempo el tope de emisiones va a tener que ir bajando. Entonces, entre tu empresa o sector te apuras, meter mejor tecnología, vas a estar menos expuesto a los riesgos normativos, porque esto va a venir obviamente con más fuerza. Porque México no es el único sistema que se está implementando, sino ya tenemos varios sistemas a nivel mundial. Y en este sentido, cada sistema es único. Vamos a encontrar una variedad de sistemas de comercio de emisiones que van a variar según en la fase en que se encuentren, según el ámbito territorial que apliquen, si es nacional, supranacional. Hay sistemas de comercio de emisiones que ya se están vinculando de manera transfronteriza, pueden tener un ámbito temporal determinado, según qué gases de efecto invernadero van a regular. Hoy de entrada la mayoría es CO2, pero se pretende en un futuro regular, poner también topes a otras emisiones, por ejemplo metano u otros. ¿Qué sectores económicos vas a regular? La mayoría ahorita regula industria y energía. En la Unión Europea están empezando a regular o quieren regular el sector de la aviación. El sector transporte es muy complicado porque es una fuente móvil. La mayoría está por fuentes fijas, pero bueno, esto va variando. Y son sistemas de comercio de emisiones únicos y diferentes. Hoy en día, aquí les pongo este mapa de cómo estamos. Tenemos ya más de 21 sistemas de comercio de emisiones implementados. Otros, pues bueno, todavía están en consideración. Y aquí lo interesante de que el precio del carbono, como yo les decía, puede confluir tanto el sistema de comercio de emisiones como el impuesto. La mayoría de los sistemas empiezan a implementar estos dos elementos justamente para poner la regulación sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué sucede en México con todo esto? Pues bueno, de entrada, conforme a la Ley General de Cambio Climático, pues tenemos una política nacional de mitigación, donde las contribuciones nacionalmente determinadas, según la reforma 2018, estas son una directriz medular, o sea, son parte de la política pública y según también la reforma, pues tienen que cumplirse además de manera obligatoria. Quedaron establecidas además en el segundo transitorio. Y pues ahí tenemos los porcentajes a los que nos vemos obligados según la Ley General de Cambio Climático. De acuerdo con nuestras contribuciones nacionalmente determinadas, que estas se desprenden del Acuerdo de París y que fueron ratificadas en 2020,
vemos que tenemos esta obligación de reducción, 22% de CO2, con compromisos no condicionados, es decir, con nuestros medios, y condicionados si es que obtenemos financiamiento internacional, la reducción se eleva. Pero comentarles que en noviembre de 2022 vino una actualización de la CNDC, y es curioso porque esto vino a raíz de un amparo que metió Greenpeace contra el INEC y contra el gobierno, contra Semarnat. El amparo no se ganó. ¿Cuál fue el motivo de este amparo? Pues que se reclamó que estas contribuciones nacionalmente determinadas a raíz del Acuerdo de París no eran ambiciosas. Realmente, incluso la actualización que se hizo en 2020 era regresiva. ¿Por qué? Porque en vez de buscar la reducción de emisiones, según una metodología que establecieron, las emisiones iban a ir al alza. Entonces iban en contra del derecho a un medio ambiente sano, en contra del principio de progresividad, entonces se plantearon un montón de cuestiones. Pero el juez determinó que Greenpeace no había establecido las pruebas suficientes para determinar que efectivamente esa metodología iba a elevar las emisiones. Sin embargo, sí fue mediático, porque cuando se da la conferencia de las partes 27, sí hubo como una presión internacional de que México se presentara a esta conferencia con un amparo encima, porque todavía no se resolvía. Entonces, pues bueno, fue mediático y obligó a que hicieran una actualización y la reducción o el objetivo que hoy buscamos se elevara. Y esos son los nuevos porcentajes. México está comprometido a reducir 35% de emisiones para 2030 y si obtiene financiamiento internacional, una reducción del 40%. O sea, realmente es un objetivo bastante ambicioso. Y justo el gobierno pretende poder cumplir con este objetivo, además de otras políticas, implementando el sistema de comercio de emisiones. Y es ahí que viene la reforma 2018, donde se hace la reforma de estos artículos, en donde queda entonces diseñado y la obligatoriedad del sistema de comercio de emisiones. Este instrumento económico ya lo teníamos desde en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, como un instrumento de política pública. Cuando aterriza en la Ley General de Cambio Climático, en su momento, en 2012, había quedado establecido como un instrumento que puedes utilizar, pero de una manera voluntaria, o sea, no con obligatoriedad. Y se señala que, bueno, se puede aplicar ese tipo de instrumentos pues, justamente para el cumplimiento de la política nacional en materia de mitigación, y los instrumentos económicos, ahí donde encontramos el fundamento jurídico, pueden ser aquellos de carácter fiscal, financiero, de mercado, entonces en consecuencia, pues, el comercio de emisiones. Aquí es donde está el cambio importante de lo que sucede en la reforma. El artículo 34 es el que establecía la voluntariedad. Después de la reforma, el 94 establece que, bueno, tiene que establecerse de manera obligatoria, de forma progresiva y gradual, con el objetivo de promover una reducción de emisiones, pero además, como queda claro, de manera costo efectiva. Y aquí viene la parte importante también, que tiene que ser medible, reportable y verificable, porque también para eso pues, tiene que funcionar el sistema, que sea transparente y que se puedan verificar de manera real las emisiones. ¿Qué más estableció la reforma? Que los podemos vincular con otros sistemas. Nuestro sistema se estableció muy similar con el sistema de California, Quebec y Ontario y con la iniciativa climática del oeste, y en un futuro se está pretendiendo que podamos vincularnos con estos sistemas, ¿no? Porque sí lo podemos hacer y varios países están pretendiendo. Incluso a nivel del Acuerdo de París se está pensando en un futuro que podamos tener un sistema de comercio de emisiones global. Entonces por eso sí es importante que México se empiece a preparar con esto, porque si no, económicamente las empresas y los sectores regulados tienen el riesgo de ser menos competitivos. Entonces, pues bueno, es importante por ello que vayamos entrando a esta cuestión. Se estableció que primero tuviéramos unas bases preliminares sin efectos económicos. ¿Esto qué significa? Que no haya sanciones, por una vigencia de 36 meses, o sea, digamos una fase de prueba. ¿Cuál va a ser el régimen jurídico nacional que tenemos entonces, donde encontramos la normativa o las reglas ahorita de lo que impera con el sistema de comercio de emisiones en México? Se estableció el acuerdo por el que se establecen las bases preliminares del programa de prueba del sistema de comercio de emisiones. Este vino en 2019. Hubo un aviso donde se estableció el tope de emisiones, ahorita el que está operando. Otro aviso sobre la asignación sectorial, es decir, cuáles iban a ser los sectores regulados. Y otro en donde se establecieron las reglas y criterios para la asignación de los derechos de emisión. Estos son los más importantes. Nuestro sistema, con base a este acuerdo, pues bueno, se establece el tope, el método de asignación, se establece el calendario de cumplimiento, se establece el uso de créditos de carbono, se establece que tiene que haber un monitoreo, reporte y verificación en el sistema y que debe establecerse un comité consultivo para el programa de prueba.
Este es el esquema general de cómo quedó o cómo está diseñado en este momento nuestro sistema de comercio de emisiones. Su objeto, como les decía, bueno, es a través del uso de derechos de emisión y de lo que se conoce como offset, es decir, se pueden utilizar créditos de carbono. ¿Quién es el asignante? El Estado a través de Semarnat. La asignación, como les decía, por el momento es 100% gratuita. ¿Quiénes son los actores y qué pueden hacer? Pueden hacer transacciones entre ellos. ¿Cuáles son los sectores regulados? Energía e industria. ¿Cuál es el umbral de participación? O sea, ¿yo cómo puedo saber si me encuentro regulado? Pues si tu sector, si tu industria emite igual o mayor a 100.000 toneladas de emisiones. Ese es el umbral para que tú sepas si eres regulado o no por el sistema. Si tú, anuales. 100.000 millones de 100.000 toneladas de emisiones directas de dióxido de carbono anuales que sean provenientes además de fuente fija y que esto además está, saber si tú eres sector regulado y por tanto Semarnat dice a ti te corresponde, se saca con base al registro que tú ya tienes en el REME, porque ahí es donde tuviste que ir reportando tus emisiones. ¿Qué fases tenemos? Tenemos la fase preparatoria piloto, que es en la que nos encontramos, y estamos hoy en espera de una fase operativa, que es después de la fase piloto, y es ahí donde vamos con retrasos, con muchas cosas, perdón, pero en este país. O sea, lamentable, para nosotros es muy lamentable porque hemos estado detrás del sistema de comercio de emisiones y la fase operativa, de hecho, ya debió de haber operado, pero nada más nos sacan el acuerdo de la fase operativa, seguimos con el acuerdo de la fase de prueba. Pero bueno. Aunque la vigencia ya acabó. Ya acabó. Pues ya acabó. Ya eso. No, ahorita vamos a ver cómo está. O sea, ya llevamos un año de retraso. Entonces, si estamos, o sea, si el sector sí se está involucrando, está justamente entrando a ese sistema, pero no sea la fase operativa, se quita el incentivo. Porque de momento ahorita también no hay sanciones. Como decía, es un sistema que no aplica sanciones. Entonces, justo para que también el sistema funcione, tiene que haber sanciones. Y obvio, ahorita no las hay. O sea, ahorita no tenemos la parte regulatoria, estamos en una preparatoria, pero vamos con mucho retraso. Ahorita les pongo el ámbito temporal, que ahí lo señalo, pero creo que era más expreso en una gráfica. ¿Qué gas es el que se regula? El CO2 por emisiones directas, por consumo de combustible y los procesos industriales. ¿Hasta cuánto voy a poder utilizar los créditos de carbono? Lo que yo les decía, un crédito que deviene de proyectos que se dan en otros sectores que no están regulados. Es decir, si se lleva a cabo un proyecto en residuos, en transporte o en materia forestal, son sectores que no están regulados, y ellos generan un proyecto donde van a reducir una emisión, eso es igual a un crédito de carbono. Entonces yo le puedo comprar a ese proyecto y hago una compensación, pero para que yo cumpla con esto solamente puedo utilizar créditos de carbono solamente hasta un 10%. No puedo utilizar más. ¿Por qué? Porque el objetivo es que yo vaya generando reducción de emisiones. Ese es el tope anual, que obviamente ahorita no tenemos los nuevos, o sea, vean, nos quedamos en 2021, o sea, no puede ser, estamos en 2024, no tenemos los topes actuales. Fueron 271.3 millones de derechos de emisión para 2020, 273.1 de millones de derechos de emisión para 2021. Y ustedes me preguntarían, ¿pero por qué aumenta? No habíamos dicho que iban a la baja. Lo que pasa es de que se tomó en cuenta que iban a venir sectores nuevos y que iba a haber un repunte de crecimiento económico. Fue un poco criticable también porque se supone que tenemos que ir reduciendo, porque bueno, pero estamos empezando y se entendería que el siguiente tope anual iba a venir a la baja, pero ahí fue un poco discutible porque se había elevado. Entonces, ¿cuál es la cobertura que tenemos hoy en día? Entran en regulación aproximadamente 308 instalaciones, estamos abarcando el 37% de emisiones nacionales, o sea, realmente sí es ambicioso, es importante, es interesante, pero insisto, necesitamos tener la fase operativa. ¿Qué sectores son? Energía, entra explotación, producción, transporte, distribución de hidrocarburos, generación, transmisión, distribución de electricidad. Todos esos sectores son regulados. Industria, entra la automotriz, cementera, calera, química, alimentos y bebidas, vidrio, siderúrgica, metalúrgica, minera, petroquímica, celulosa y papel. Todos estos son los sectores que entran en el sistema. Instalaciones cubiertas por fuentes fijas, emisiones directas iguales o mayores a 100.000 toneladas de CO2 anuales, asignación gratuita, decíamos, tomando en cuenta emisiones verificadas, aquí están los años que les comentaba, las que verificamos de 2017 a 2019, conforme al reporte que hicimos en el REME a través de nuestra COA. Estos son los avisos, esto no se los pongo así como referencia, son los avisos cuando se establecieron los topes y los sectores regulados.
Importante para el cumplimiento, pues tiene que estar fortalecido el monitoreo, el reporte y la verificación, justamente para que no se dé el doble conteo, no se dé la fuga de carbono. Y bueno, la verificación, esto lo hace un tercero independiente, quien es quien verifica las emisiones reportadas, obviamente aquellos están acreditados según la EMA. Y solo comentarles que, por ejemplo, en este momento, en la fase preparatoria, les digo que no tenemos una sanción económica, pero lo que está aplicando es de que por cada derecho que tú no reportes o que te falte, se te van a descontar 2 derechos al siguiente año. Es lo que ahorita está aplicando. Pero claro, si viene la fase operativa, se pretende que aplique esto más una sanción económica. O sea, obviamente, pues, para que te cueste más, ¿no?, el tema. El seguimiento de estos derechos de emisión lo hace Semarnat a través de una plataforma electrónica. Esta la pueden ver, es ahí donde entran los sectores regulados, se les da una cuenta y ahí es donde pueden ellos hacer transacciones, cancelaciones de derechos, compraventas. En el mercado voluntario pueden acudir quienes se encargan mucho de esto, de acercarte con quien está implementando algún proyecto para generar créditos de carbono. Por ejemplo, es la plataforma México CO2, que está aquí en la Bolsa de Valores. Eduardo Piquero, que es el director, una gran persona, la verdad, colega y amigo, son los que justo están haciendo y acercando a los sectores regulados con quienes están generando estos proyectos, y ahí les dan orientación a los sectores para hacer las compraventas y las transacciones. Bueno, ellos son financieros, o sea, realmente están muy metidos en estos temas. Aquí les pongo la línea de tiempo, o sea, vean qué mal vamos. Aquí salen los acuerdos en 2019, la implementación, la fase piloto fue 2020-2021. Se supone que en 2022 íbamos a estar en la fase de transición para pasar de la fase de prueba a la operativa. Y ahí es donde ya nos atoramos. En 2023 debió de haber salido la fase operativa y no ha salido. O sea, si por sí, ¿no? El PEC, pues tardamos por ahí y no va a salir. O sea, yo no sé qué va a pasar en este país. Pero efectivamente en fase operativa la tenemos atorada. ¿Qué esperábamos en esta fase operativa? Pues bueno, primero, que 2 puntos esperamos que sucedan. Que la asignación, por ejemplo, siga gratuita, pero que también se empiecen a establecer las subastas, porque tiene que haber un costo. Y segundo, pues la sanción económica. Lo demás se espera que siga igual, sectores regulados los mismos, que se regule nada más CO2, que se establezca el uso de créditos de carbono por un 10%, pero la parte importante es que también venga la subasta, o sea, que también ya no nada más todos los derechos sean gratuitos, sino que también tengas que comprar a gobierno. ¿Cuál es el objetivo de la subasta? Que también el gobierno, al momento que adquiera recursos mediante la subasta de estos derechos, se supone que los tiene que implementar en proyectos de reducción de emisiones. Se supone que ese tiene que ser el objetivo. Entonces, pues bueno, es lo que se espera. Solo señalar que el comercio de emisiones contribuye con los objetivos de desarrollo sostenible, contribuye prácticamente con todos, ¿no? Pero los principales en generar energía asequible y no contaminante, un trabajo decente y crecimiento económico, una industria innovadora de infraestructura, salud y bienestar, producción y consumo responsable, obviamente nuestra acción la principal, la 13, acción por el clima, y alianzas para lograr los objetivos. Este último lo menciono a raíz de porque sí se pretende que en un futuro se generen alianzas con sistemas de comercio de emisiones de otros países. Y solo comentarles que sí tenemos que prepararnos fuertemente con esto, porque no sé si habrán escuchado, es un tanto también muy discutible, el mecanismo de ajuste de frontera que está poniendo la Unión Europea, que no le quiso llamar impuesto y le cambia el nombre de manera tramposa. ¿Qué está pretendiendo la Unión Europea con este mecanismo de ajuste de frontera? Que al final es un impuesto. Poner un impuesto a todo producto, servicio que traiga una carga fuerte de carbono, y va a venir un coste importante. Entonces, por ejemplo, por eso sí las empresas se tienen que preparar con esto, con buscar la reducción, con buscar una transición energética, meter mejor tecnología para que tu emisión o tu carga de carbono sea menor y pueda ser competitivo en el mercado. Ahorita está muy discutible este impuesto de frontera porque se comenta que va mucho en contra de las muchas reglas de la Organización Mundial del Comercio. Está discutible, pero la Unión Europea quiere establecer su mecanismo de ajuste de frontera, que al final del día les digo es un impuesto. Yo no soy fiscalista, pero hablando con fiscalistas es que además es extraterritorial, es poner un impuesto más allá de fronteras, y eso es lo que la Organización Mundial del Comercio dice, eso no lo puedes hacer.
pero lo quieren hacer, o sea, quieren pretender y posiblemente eso lo va a generar, si aplica y opera, va a afectar la competitividad económica y puede haber competencia desleal. Pero por eso este sistema nos ayuda a prepararnos a todo el riesgo regulatorio que va a venir en un futuro, pero también a nivel global. Muchas gracias.